seguridad llegó por fin. Cortinas Malvin, calidad y precio para ti. Cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649. Cortinas de enrollar Malvin. Garantía en seguridad. Querido José, un gusto saludarte. Gracias por estar. Bienvenido. ¿Cómo te va, Pillo? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bien. Por suerte bien. Bueno, acá, transitando entre el fútbol y obviamente la pandemia, José, con todo esto que ha pasado en la selección. Entonces queremos charlar contigo porque me parece bueno los mensajes que se puedan dar, que sean claros, que sean concretos, para que en definitiva quienes nos prestan el oído en Montevideo, en el interior y en el exterior del país puedan tener de primera mano la información correspondiente. Había surgido una información, y está bueno que vos la puedas precisar, de que habría como una sugerencia de la Secretaría Nacional de Deportes a través de tu persona, llegada a los clubes del ámbito local, para que en definitiva los jugadores desafectados de la selección, que estuvieron justamente en participación por las eliminatorias, cumplieran una especie de semana de aislamiento independientemente de el resultado negativo que se dio a conocer en el día de hoy del estudio hecho ayer producto del COVID-19. Entonces está bueno que vos lo puedas comentar, precisar si esto es así, si esto es más global e involucra obviamente al Ministerio de Salud Pública. Contanos un poco el origen de esa especie de nota comunicación para profundizar justamente en el contenido de la misma. Bien, sí, para tratar de no aburrir y ser lo más concreto posible, hacemos un poco de historia. En el tema del deporte, la mayoría de los protocolos, incluido el de AUF, así como más tarde llegó el de Conmebol y FIFA, para aprobarse la práctica en territorio nacional, recibe todo un asesoramiento y una información que se hace en conjunto entre el Ministerio de Salud Pública, que forma parte de la autoridad sanitaria, y el área nacional vinculada al ramo, en este caso fútbol, deporte, Secretaría Nacional de Deporte. Bien. Eso se trabaja de una manera donde las sugerencias se estudian desde el punto de vista técnico, y se va guiando la elaboración del protocolo. Así se hizo con AUF y luego se hizo con los clubes uruguayos que iban a jugar con Conmebol, Sudamericana, Libertadores, y luego llegó evidentemente para eliminatorias el de FIFA. Lo que nos encontramos en la situación, siguiendo esos protocolos, es en las sugerencias y exhortaciones que la Secretaría Nacional de Deporte hace con el respaldo del análisis de salud pública también, de cómo comportarse, cómo va la evolución de la pandemia dentro de este caso, el fútbol en torneo. Hay un montón de situaciones que se emparentan con la Unión de Rugby si es rugby, sucesivamente, así con la Federación Uruguaya de Básquetbol si es básquetbol. Volvemos al caso de ahora. Nos encontramos frente al seguimiento de la posibilidad de un estudio y evaluación de un posible brote dentro de la burbuja de un equipo deportivo de fútbol, como es nuestra selección mayor de fútbol, ante la presencia de los hisopados reglamentarios realizados por los oficiales de cumplimiento de nuestra delegación nacional cuando sale a competir al exterior y llega. Nos encontramos con el primer hisopado, con un caso positivo confirmado, donde se desencadena el proceso, aislamiento, seguimiento del resto de los casos. Todos los que con esos resultados tienen negativo son considerados un contacto sospechoso con positivos asintomáticos con resultado hisopado negativo. Sugerencia técnica, hisopar a las 72 horas para poder controlar lo que es la ventana de contagio, porque no sabemos cuándo ocurrió el contagio. Rápidamente me voy a la situación de cuándo se creó esto. El primer jugador Viña, llega, se incorpora en Colombia a la selección nacional, luego se integran viniendo de Brasil. El primer hisopado que tienen es negativo, tengo entendido se realizó por la sanidad. En Colombia se sigue, llegan a Uruguay, se hace el segundo hisopado y ahí tenemos que comienza el hilo, un primer hisopado positivo. Con todo el asesoramiento de vigilancia epidemiológica que se hace al área de los oficiales de cumplimiento sanitario de la AUF, nombrados en el protocolo aprobado en el Uruguay, se empieza a aislar al jugador, sacarlo de la delegación y empezar con un control de seguimiento de la delegación. Perfecto. Llegamos al hisopado el día lunes, en donde se están cubriendo un margen superior a 72 horas, sabiendo de que como venían en burbuja y venían dentro del avión, hubo un contacto por aire, por lo que sea,
se haya respetado o no se haya respetado el tema del tapaboca, muy difícil de distanciamiento, porque hay un avión, hay un viaje, hay una concentración, todo un montón de cosas. Todavía sin saber poder seguir el hilo de dónde nació este posible contagio. Ustedes hacen el análisis del lunes y del hisopado se desprenden que hay 2 contactos más que en el primer control dan negativo y en este control dan positivo. Ahí se encienden las alarmas. Por 2 razones importantes. La primera, porque son 3 casos positivos, de los cuales 2 son deportistas integrantes, pero el otro es un integrante de la delegación. Ahí se desencadena el protocolo de seguimiento exactamente igual como se desencadenó con los señores del Atlético Paranaense cuando llegaron acá, y el primer hisopado que hace el país se encuentran 4 casos al hilo involucrado el personal de sanidad. Claro. Respaldamos al médico tratante de la delegación, se sigue el protocolo y ¿qué hace? Se aíslan rápidamente, se sacan de la burbuja de estos jugadores, pero tenés que seguir controlando porque hay un contacto documentado que se inició el lunes desde Colombia de toda esta gente, porque la burbuja es para protegerte, siempre y cuando no entre el COVID a la burbuja. Si entra el COVID a la burbuja, las reacciones de alarma van subiendo de color, del verde hasta terminar en el rojo. Bien, llega el momento del partido, se va a hacer con una delegación que llegó al país, que fue hisopada, que fue controlada, pues se tomó un contacto el día martes. Seguimos con el hilo del problema de la burbuja de Uruguay, pero retomamos el contacto con una delegación extranjera. Y acá se aplican los 2 protocolos, el de Uruguay, de seguimiento, y el que tenemos que vigilar se cumpla de Conmebol y FIFA. Llega el hisopado de control obligatorio, que nosotros habíamos sugerido se hiciera hoy de mañana, correctamente y muy bien realizado, se hace en la noche de ayer con los resultados que tenemos hoy. Seguís con el protocolo, seguimiento, aislamiento de los casos y control. ¿Cuál es el tema? Hoy vos podés tener más aproximado el hilo de seguimiento de los contagios. ¿Qué asegura dentro del protocolo que lo que pasó entre el hisopado del sábado para el resultado del hisopado del lunes y lo que pasó con los resultados del lunes, con los resultados de ayer de noche, no pueda seguir pasando? Se aíslan todos los contactos. Allá los que tienen que salir del país y volver a los lugares donde están trabajando, siguen con el protocolo de seguimiento que le indiquen los países que lo reciben, como caso COVID positivo certificado, y los protocolos de las compañías y los transportes que los lleven. Y los que quedan acá para jugar a nivel local, evidentemente hoy pasan a ser, aparte de un contacto sospechoso, un posible contacto confirmado, porque están dentro de la misma burbuja de estos que vienen dando. Se sugiere mantengan el aislamiento de 7 días, mecanismo, medida preventiva que está en la norma general del SINAE y que Salud Pública, cada vez que aprueba un protocolo, sea en el deporte o en donde sea, sugiere que se haga. 7 días aislado, mientras siga asintomático, controlando con hisopados seriados entre 48 y 72 horas. Por lo tanto, los jugadores del medio local, que son estos 5, digo 4 porque uno fue confirmado dentro del grado de positividad, deben quedar aislados, con la posibilidad de que si quieren entrenar, puedan entrenar, deben entrenar solos, aislados, con el medio de entrenamiento para ellos, pero aislados de todo el contexto y seguir hisopados. Perfecto. Tratamos de proteger a la población del Uruguay, que para eso están los protocolos. Como se habla de fútbol y se habla de torneo local, bueno, estos jugadores no pueden participar. Claro, eso no quiere decir que quienes no tomaron contacto con esta burbuja y forman parte del torneo local no puedan seguir jugando al fútbol, porque hasta ahí van nuestras potestades. Claro, y Secretaría de Deporte lo sugiere en conjunción con Salud Pública, porque así venimos trabajando con todos los protocolos de deporte. Vos sabés, José, que está bárbaro que hagas esta explicación, que hagas todo el razonamiento, para que la gente lo vaya comprendiendo y entendiendo. Déjame hacerte tengo un pequeño matiz, porque yo también tenía entendido que era una sugerencia que se hacía. Pillo, pierdo, se va la... A ver, ahora, ¿me escuchas ahora? Te oigo muy lejos, ahora te escucho, ahora te puedo entender. Bien. Perdón. Te decía que está bien que vos hagas todo este raconto de hechos, porque es una manera cronológica de que quien escucha vaya entendiendo por qué se da cada situación y cada paso que se da. Yo tengo simplemente un matiz, porque a mí me dicen desde la AUF que esta comunicación llegó, pero que no habla de sugerencia, que habla de una obligación de que permanezcan en cuarentena por 7 días. Yo creo que está claro que la cuarentena la van a hacer, pero no es lo mismo sugerir a decir, señores, ustedes tienen que hacer la cuarentena de 7 días producto de lo que vos estabas explicando. Sí, la Secretaría
solo puede sugerir. Las autoridades sanitarias que gobiernan el plan de emergencia del SINAE están encabezadas por el gobierno de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. En el ámbito de deporte, la Secretaría se pliega y el pedido que recibí como técnico actuante de mis autoridades fue respaldar, apoyar. La sugerencia es desde el punto de vista preventivo. Claro. No es la Secretaría de Deportes la que tiene potestad de prohibir y no prohibir. Bien. Y además la sugerencia, el mail mandado, viene ante una consulta de la AUF, como se ha hecho con todos los casos, todos los seguimientos. Me retrotraigo a Bellavista, a Danubio, a Boston River, al jugador de Nacional en primera instancia y todo, que hemos respondido, como tenemos que hacerlo oficialmente, con copia a la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, a la Dirección Departamental de Salud, a la Dirección General de Secretaría, el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de la Salud, y se termina siempre con el mismo eslogan. Lo correspondiente es un informe técnico de sugerencia dentro del ramo de deporte para los protocolos presentados, y salvo mejor opinión del Ministerio de Salud Pública copiado, sugerimos se tenga en cuenta. Punto. Luego después, cada ámbito del deporte, base protocolo que tiene armado y aprobado por el Ministerio de Salud Pública, aplica las condiciones de que evidentemente tiene toda la libertad y todo el derecho de tomar las exhortaciones y transformarlas en obligatorias y de hacer cumplir las que obligatorias son por encima de lo que pueda pensar el área de cada uno de los deportes, porque está impuesto por una ley nacional. Perfecto. ¿Y incluso nosotros refrendamos, porque esto cambió cuando se iban aprobando los protocolos. Me vinculo mucho más al fútbol porque es el tema que nos rodea, pero esto cambió porque ahora tiene un agregado de un matiz a través del SECOED y del Sistema Nacional de Emergencia, que hay desde hace 12 días, por la alta evolución de la pandemia y por el cambio de los casos en forma exponencial, en donde se ha titulado inspectores por parte del Ministerio de Salud Pública y de los organismos departamentales en cada uno de los departamentos de nuestro país, que van a corroborar si se cumplen con las normas, bajo responsabilidad personal y bajo responsabilidad institucional, donde nosotros refrendamos nuevamente en el mail que mandamos al principio ante nuestras sugerencias, recordando de que el Ministerio de Salud Pública se reserva el derecho a mandar inspectores a corroborar el cumplimiento de estas cosas. Pero siempre Secretaría va a exhortar, recomendar, apoyar, al mismo tiempo de que muchas veces dentro del seguimiento del protocolo, como ha pasado, y no solo con el fútbol, pero lo incluyo, dudas sobre procedimientos de casos que podrían ser sospechosos por síntomas o por lo que sea, cómo conducirse con Salud Pública, con ATGEN, que hace los análisis, y por qué no a través del oficial de cumplimiento sanitario propiamente del club, sin saltear a lo que es la Comisión de Seguridad, que es la nombrada por la AUF con el inspector Peña. Pero para que tengan una idea, muchachos, y que quede claro, están copiadas todas las autoridades en cada una de las sugerencias, exhortaciones, así como estamos copiados nosotros en cada una de las recomendaciones y de las exigencias a cumplir. Bien, perfecto. Queda responsabilidad individual e institucional la aplicación de las mismas ante las autoridades nacionales. Doctor, a ver, te consulto. Dos temas. Uno es más que nada como una expresión y otra es una consulta, sobre todo no por el rol que vos cumplís, sino a nivel personal, si tenés una opinión al respecto. Una tiene que ver es que es un razonamiento lógico que uno hace, ¿no? Estando un poco a distancia de cosas que ustedes desde el punto de vista técnico conocen muy bien, muy fehacientemente, y que nosotros quizás podamos tener la información, pero no estamos tan empapados del tema. Por más que nuestra obligación es estar lo más informado posible. Si Lucas Torreira dio negativo hoy a la mañana, producto del estudio que se hizo anoche, una vez finalizado el partido en el Estadio Centenario de Uruguay con Brasil, llega justamente a su país para incorporarse nuevamente al Atlético Madrid, se le hace el estudio y termina dando positivo, aparece como racional pensar muchos o algunos quizás de los casos que dieron negativo del estudio hecho en la noche de ayer en el Estadio Centenario pudieran en las próximas horas dar positivo. Y esto explicaría por qué los jugadores en el ámbito local, los dos de Nacional, hacemos referencia a Neves y a Oliveros, el chico de River, Gastón Olveira, e Irrazábal de Rentista, porque Rolín ya había dado positivo, tengan que cumplir esos 7 días antes de poder incorporarse. ¿Ese es un razonamiento lógico? Es que es justamente sobre la base de ese razonamiento que lo explicaste claramente por tu formación jurídica para que pueda entender el posible involucrado, el que hace que vos guardes 7 días y
teniendo hisopados anteriores con diagnósticos negativos, hagas lo que se llama el seguimiento del hilo de contagio. Porque, ¿qué pasa? La carga viral, lo que nos ataca, lo que nos afecta, lo que nos complica, seamos sinceros, está vinculada extremadamente a cómo el virus se comporte en un grupo poblacional. Acá tenés dos aspectos de extrema urgencia para este caso puntual. La burbuja se crea para protegerte, para aislarte del medio, para que no entre el virus, pero para que vos tampoco lo saques. En el momento que en una burbuja controlada y regulada entra el virus, la burbuja en su contexto se transforma en peligrosa. ¿Por qué? Porque el virus toma a partir de 72 horas de ingresado en tu cuerpo, la lucha contra tus defensas, para infectarte, para enfermarte, mientras comienza el potencial de contagio asintomático, es decir, no cambiamos de color, no nos viene fiebre enseguida, no nos sentimos decaídos. ¿Te acordás cuando jugamos a la mancha hielo? Bueno, no pasa con eso. El hielo le lleva para empezar a formarse 72 horas, y después se manifiesta hasta 5 días después que aparece. Si vos agarrás las 72 horas y le sumás los 5 días, te dan los 7 días de cuarentena, en donde tomamos en principio a cuidar. ¿Por qué decimos 14? Porque la evolución de la enfermedad con contagio, sin contagio, o asintomáticamente como portador, lleva 14 días. Por eso tú mandás a la gente a cuarentena 14 días, pero si llegás y te haces un hisopado negativo, quedando en cuarentena, te haces un hisopado a los 7 días, te da negativo, cortás la cuarentena y la liberás. Si no te querés hacer hisopado, te comés los 14 días. Claro. ¿Para qué? Para evitar estas cosas. Porque vos estás teniendo justamente casos como este jugador Torreira, casos como el de Rolín, casos como el del doctor, digo, por proximidad, que ya vienen con 2 y 3 hisopados del caso principal, pero adentro de la burbuja negativos. Claro, y fíjate, seguimos y sigue dando positivo. Claro, entonces, los aislás, los sacás, pero tomás prevención en tiempo para seguir analizando en el máximo periodo que desde el punto de vista médico. Esto que es más complicado para un médico explicarlo en un juicio, está muy bien explicado por un abogado que estudia su caso. Bien, perfecto, queda claro. La última, agradeciendo, doctor, este rato, porque está bueno generar, yo digo, no porque no tengamos concientización, que la tenemos, y yo creo que los uruguayos lo hemos hecho muy bien y dignamente, pero sí para seguir desde el primer día con todos los elementos fundamentales en cuanto a la prevención, porque está claro que esta situación en los últimos días ha subido sustancialmente. Hemos superado en el día de ayer los 100 casos por día, estamos en un récord de pacientes cursando la enfermedad. Este tema no está tocando ahora sí directamente al fútbol. Y volviendo al tema del fútbol, te hago esta consulta, pues yo estoy convencido, y sé que el Ejecutivo lo está analizando en estos momentos en una reunión en la Asociación Uruguaya de Fútbol, de que sería conveniente antes del fin de semana, por la realidad que está viviendo el fútbol, de hisopar a todos los planteles profesionales, para ver con qué realidad nos encontramos. Porque si bien hay que seguir jugando, la realidad marca que hay una responsabilidad social, y la salud debe estar, hasta desde el punto de vista ético, por encima de cualquier circunstancia o actividad. Quiero tu opinión personal al respecto. ¿Se debería de hisopar todos los planteles profesionales antes del fin de semana? A ver, el criterio primordial, trato de explicarlo con un rápido ejemplo de lo que me pasó ayer. Ayer, después del año 2002, en la que actué como oficial de FIFA en el control antidoping de un partido por eliminatorias, por torneo, finales o lo que sea, el 2020 fue la primera vez que entré al estadio desde el 2002 a un partido de FIFA que no tuve que hacer el control antidoping. Fui invitado como autoridad técnica, me senté respetando el aislamiento, respetando todo, con lo que me gusta el fútbol. Sentí la mala suerte que pegaran Josema y se desviara del palo y todo. Desde el momento que mi colega, el doctor Miguel Asqueta, que también estaba allí, levantó el teléfono y me mostró los 104 casos, no me preguntes quién falló en el segundo gol de Brasil. Me cambió la vida. Claro. Primero porque llegamos a 3 cifras, después porque fui corriendo a mirar en el informe de coronavirus cuántos habían entrado en CTI, había fallecido otro, se están falleciendo los que cada vez están más viejos, y bueno, eso nos pega socialmente. Entonces, cualquier medida, por más desesperada que sea, va a tener un grado en cuanto a cuidar, a proteger, a vigilar, a llevar adelante, a aclarar un poco más el panorama, a fortalecer la toma de las decisiones, porque nosotros los médicos no tomamos las decisiones con el color de la camiseta, ni tampoco mirando el deporte que sea. Nosotros los médicos tomamos las decisiones porque nos cambió la vida en el 2020, porque muchos nos tuvimos que preparar para asesorar, para cuidar, para proteger.
Una cosa es atender a alguien en el consultorio y orientarlo como paciente y fácilmente decirle quédate quieto en casa entre días, volverme a llamar si hace fiebre y después veo si te hisopo. Y otra cosa es tomar decisiones, en apoyar, en decidir conductas que tiene que tomar la sociedad. Ha llegado el momento de que tomemos el miedo como un arma de defensa, no como una demostración de cobardía. Empatía, sentido común e instinto de conservación de vida. Todo lo que nos permita ir un casillero para atrás, con cualquier tipo de actitud, así sea hisopar masivamente, controlar o suspender para ver si esperamos unos días, o ver cómo evoluciona la situación, suma. Algunas cosas sumarán en practicidad mucho, otras sumarán en poco, pero todo suma. Ahora, ¿cuál es el criterio? Yo se lo voy a decir, muchachos, como médico. Ponete tapaboca, no compartas bebida, mantenete distanciado y trata de evitar la aglomeración. No hagas reuniones en tu casa, no salgas por ahí. La novia se puede ver en casa tranquilamente sin compartir nada. Antes de darle el beso y preguntarle, decirle cómo están por casa, están todo bien, nadie está resfriado, vamos a cuidarnos entre todos y pensar de que esto no se ve, no anuncia, no está, y lo peor de todo, que quienes lo transmiten son los que mejor se sienten. Ahora, estamos recibiendo ya por la segunda ola de Europa, y esto es muy importante porque es un trabajo para los técnicos, consecuencias en la salud respiratoria y cardiovascular de personas entre 30 y 45 años que pasaron el COVID asintomático, no lo sabían que lo tenían y no habían sido atendidos. Se está cambiando el carácter del estado de salud de personas. Y de ese grupo que estamos recibiendo, de 14 países, hay un 4% que forma parte de atletas de alto rendimiento que se estaban preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio, que quizás no puedan participar porque bajaron sus niveles de rendimiento. O sea que esto no se termina al 14º día, está íntimamente vinculado en la fuerza y la carga viral que tiene el virus, y esa fuerza y esa carga viral que tiene el virus para ganar de nuestras defensas está íntimamente relacionado de la cantidad de personas que va contagiando. Bien. Una cosa es el 1 a 1, una cosa es 1 por 4 y otra cosa es lo que nos está pasando 1 por 10. Y si no, vean la cantidad de gente que hay que aislar cada vez que aparece un caso más. Bien, está muy claro explicado, doctor. Es un gusto siempre charlar con vos, te mandamos un abrazo grande y ojalá que la próxima vez podamos hablar un poquito más de números que empiezan a achatarse, o de fútbol, por ejemplo. Ayer a la distancia te vi, sobre todo cuando salía Cavani, viste que Cavani salió por el medio del América, porque el propio Cavani, claro, en un momento determinado se ve que se quería ir y lo tuvieron que acompañar y decirle que se queda en lugar determinado porque todavía... Jugador expulsado antes del sorteo, el sorteo se hace a los 30 del segundo, a los 75 del pasado del partido. Si es expulsado antes del sorteo, debe ir a la sala antidopaje. Ahí tienen un tema, mirá qué interesante, y les robo un minuto. Dale. Estamos obligados los oficiales de FIFA y de Conmebol tener 4 escoltas. ¿Qué es el escolta? Es la persona que acompaña al jugador al control. Cuando pasan estas cosas, que hay una expulsión, es el escolta que lo acompaña. Con el tema de COVID, Conmebol y FIFA nos eliminó los escoltas y ahora nos tenemos que apoyar en el médico de campo. Claro. Fíjate que la parte del antidoping se vio afectada. De 5 colaboradores que teníamos, tenemos uno solo. Entonces por eso viste que la doctora, que era la médica de campo, se arrimó enseguida a hablarle a Edinson para que después el oficial de control lo acompañara. Vos me estás diciendo por 2 minutos, esa es la norma, porque si no después nosotros podemos recibir una sanción porque un jugador expulsado antes del sorteo se dirigió sin tapabocas a su vestuario, sin haber estado en el lugar. Todas esas cosas te obligan a cambiar radicalmente todo este tipo de cosas. Entonces ponete en mi pensar hoy, de mañana, cuando me levanté, muy tranquilo, sin ningún problema, dije, bueno, espero que hisopen de vuelta al Lucho y al Popi, a ver cómo va la mano, a ver si pueden volver, y recibo una comunicación de que había 6 casos más, además de un amigo y un colega, porque es evidente, fíjense, ¿no? Tenemos un kinesiólogo y tenemos el médico de la selección. Claro. ¿Qué mayor contacto? Y ustedes podrían hablar con los jugadores y decir, pero con él ni tomamos contacto, pues nosotros ni comemos con él, porque comen aparte, ni nosotros compartimos mate, ni hacemos esto, ni hacemos lo otro, pero es el médico que te trata. Y capaz que el contacto pasó cuando te miró en la práctica porque te dolía el tobillo. Claro, ¿por qué? Porque están adentro de una burbuja. Y porque la burbuja, sin saberlo, por supuesto, y sin ningún tipo de rendimiento de culpabilidad, la infectó el COVID. Mirá que lío que armó. Saludos, doctor, un abrazo grande. Otra, ¿no? Me queda derecho como médico del club, cuando empiece marzo del año que viene, si cedo o no cedo los jugadores, ¿no? Porque yo los tengo sanos allá y vienen y se infectan. Y sí, está claro. Esa es otra. Y además, los que le pagan un montón de guita mensualmente. Fíjate vos ahora el Atlético de Madrid, el lío que tiene. Suárez no está para el partido con el Barcelona. Por poner un ejemplo, ¿no? La seguimos en otro momento, doctor. Fuerte abrazo, gracias. A las órdenes. Abrazo grande.